Así que buenas noches, Shabbat Shalom a todos, a los que están aquí, a los que están por internet. Muchas gracias por conectarse. Esta noche, en la porción de la Torah que se llama Kitetse, que se puede interpretar como cuando salgas, y se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, del verso 10 al capítulo 25, verso 19. Y estamos en la quinta semana de la consolación, que se encuentra en Isaías 54, versos 1 al 10. Así que ya vamos por la quinta semana de consolación. Y la porción de esta noche, Kitetse, que significa cuando salgas. Deuteronomio 21, verso 10 al 25, verso 19. Y de nuevo, la porción de esta noche es bastante larga y contiene 73 mandamientos, de los cuales 26 son lo que llaman positivos y 47 negativos. Cuando dice positivo es que está formulado de la forma que dice y harás tal cosa. Los que son negativos son los que dice y no harás tal cosa. Por lo tanto, son 73 mandamientos, 26 positivos, 47 negativos. Y una cosa que tenemos que entender, que lo que Moisés está haciendo es un discurso, una repetición de los 40 años que ellos tuvieron en el desierto, y está haciendo un repaso, en este caso, de los mandamientos. ¿Por qué? Porque el propósito es que una vez el pueblo entre a la tierra prometida, Israel como nación tiene que ser el ejemplo para las demás naciones. A Israel le corresponde establecer justicia, equidad e igualdad dentro de la nación de Israel por medio de la Torá, siguiendo a el Padre Celestial, lo que Él ha mandado al pueblo en su Torá, porque eso es lo que va a traer justicia, rectitud, equidad e igualdad. ¿Para qué? Para ser un ejemplo a las demás naciones, porque el propósito de Israel era que cuando entró a la tierra, además de conquistar todas las naciones de Canaán, una vez conquistado esas tierras, habitaba esas tierras, establecía sus jueces, establecía sus levitas, sus sacerdotes, establecía, en este caso va a ser el tabernáculo por unos cuantos cientos de años, y luego con Salomón es que se construye el primer templo en Jerusalén. Pero mientras tanto, el propósito de Israel era hacer luz a las naciones, llevarle a las naciones lo que Dios les dijo que ellos establecieran. Entonces ellos iban a ser el ejemplo para las demás naciones, y según iban conquistando otras naciones que no fueran las de Canaán, establecer la Torá, establecer Shalom y establecer el reino de Hashem en esas naciones. ¿Por qué? Porque el propósito es devolverle la tierra, el tierra planeta, a Dios como su hogar. Que eso fue lo que él estableció cuando creó el Edén y creó a Adán y creó a Eva. El propósito era tener un lugar donde Dios podía morar, un lugar de santidad, donde la gente era santa, la nación era santa, la tierra como tal era santa, entonces Dios podía morar. Por eso le estableció el tabernáculo como un lugar, ya que no podía, ya que la tierra, el planeta no estaba santo como era al principio por el pecado del hombre. Él hizo, como decir, una mini casa para poder morar en medio de Israel, que era el tabernáculo. Y luego que llegan a la tierra de Israel, el lugar que él escoge para poner su nombre, en otras palabras, para poner su autoridad y su soberanía, fue el monte de Sión, que es Jerusalén. Y ahí en Jerusalén llega el momento en que ya no es un tabernáculo, sino es un templo, un edificio. Pero el propósito es Dios morar en medio de la humanidad en el planeta completo. Pero sabemos que Israel empezó bien, pero no siguió todo lo que Dios le había pedido. Así que lo que Moisés está haciendo aquí es un repaso de esos mandamientos para cuando ellos entren en la tierra, con el propósito de que se establezca justicia, rectitud, equidad e igualdad para todos. Empezando con Israel, pero el propósito era extenderlo a todas las naciones.
Y si han leído, van a ver que hay algunos mandamientos que hoy día, lógico, no podemos cumplirlo porque hay cosas que ya no se hacen. Pero si usted mira, el propósito es mantener la justicia y la rectitud. Así que vayamos al verso 10 del capítulo 21 y comienza dando unos consejos al pueblo, porque recuerden que ellos están por entrar a la tierra, pero recuerden que las naciones de Canaán, que son 7, ellos tienen que destruirla completamente porque esa tierra es la que ellos van a heredar. Tierras fuera de Canaán es lo que estos versos se refiere. O sea, si ellos hacen guerra con otras naciones para conquistarlos, con esas naciones es que dice los siguientes mandamientos. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, o sea, los que no son Canaán, porque Canaán hay que destruirlo por completo. Dice, y el Señor tu Dios los entregue en tus manos y los haga prisioneros. Si ves entre las cautivas alguna mujer hermosa que te atraiga, podrás tomarla por esposa. Okay. Aquí, a diferencia de las demás naciones que cuando conquistaban tierras, lo que hacían era que violaban las mujeres, las maltrataban y las usaban como esclavas. Es más, hoy día, los musulmanes radicales, el Hamas y todos estos grupos violentos que existen en contra de Israel, cuando ellos toman, por ejemplo, matan a los cristianos, si son mujeres, las violan todas. Entonces no es un solo hombre, o sea, todos los varones de ese grupo que haya, violan a esa mujer, la maltratan. Y si sobrevive, porque una mujer abusada, más de 10, 15, 20 hombres a la vez, es difícil que pueda sobrevivir. Si sobrevive, la usan como esclava o la venden. De uno a los otros se la venden. Y si es varón, que toman como cautivo un varón y luego, lógico, los matan. Si son cristianos, por ejemplo, los matan. Al varón lo sodomizan. De igual manera que hacen con la mujer, hacen con el varón. Entre todos los hombres vienen y sodomizan a ese individuo y luego le cortan la cabeza. ¿Ok? Hoy día eso existe, pero Dios está diciendo en su Torah la diferencia que el Dios nuestro hace con respecto a las demás naciones. Y hay hoy día, con esos grupos radicales que existen hoy día en el Medio Oriente, que Dios dice, si tú tomas a una mujer cautiva, que la tomaste como parte de cuando está haciendo la guerra, la persona que traes cautiva, alguna de ellas te atrae y tú la consideras como posiblemente para ti, la tienes que tomar para esposa, no es para esclava, ni para abusar de ella, ni para violarla. ¿Por qué? Porque con todo y eso, aunque son de tierras enemigas, Dios quiere que uno respete la dignidad del ser humano, sobre todo si una mujer. Entonces le dice, si ve entre las cautivas alguna mujer hermosa que te atraiga, podrás tomarla por esposa. La llevarás a tu casa, harás que se rape la cabeza, se corte las uñas y se deshaga de su ropa de cautiva. ¿Por qué? Porque eso es una transición de estatus social. Pasa de salir de cautiverio a ser esposa de un individuo, de uno de los soldados de Israel. Dice, después que haya vivido en tu casa y guardado luto por su padre y su madre durante todo un mes, o sea, por 30 días, podrás unirte a ella y serán marido y mujer. Ella tiene que guardar luto porque recuerden que ella fue sacada de su nación. Lo más probable, si estaba casada, su esposo fue matado, quizás sus padres fueron matados, pero ella fue tomada cautiva y él tiene que respetarla y darle un mes completo para que haga luto por su familia, porque ya salió de su tierra, ahora no vuelve jamás a su tierra, ¿verdad? Y eso también le está dando tiempo a él para reconsiderar si realmente se quiere casar con ella o no. ¿Okay? Y recuerden que raparle la cabeza a una mujer es una humillación, pero aquí está pasando de un estado de prisionera a un estado a ser esposa. Verso 14. Pero si no resulta de tu agrado, vamos a suponer que en esos 30 días se arrepiente de que no, pues realmente no quiero tomarla como esposa. Dice, la dejarás ir a donde ella lo desee. La tiene que dejar ir libre. Dice, no deberás venderla,
ni tratarla como esclava, puesto que la habréis deshonrado. En palabras, Dios, aún en eso, Dios mantiene la dignidad de esa mujer. ¿Okay? Y eso usted puede estudiar todas las naciones antiguas y aún presentes, las cosas que suceden en África, ese grupo que hay que a cada rato entra y se lleva a las niñas. Lo que hacen es las violan y después las desechan o las matan. O sea, hoy día eso todavía se ve. Sin embargo, Dios en su Torah dice que eso no se hace. ¿Okay? Y luego habla del derecho al primogénito. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que este soldado sí decidió quedarse con ella como esposa. Y quizá ella tenía una esposa. Y ahora empiezan a nacer los hijos. Vamos a suponer que la que fue prisionera, que la llevó como cautiverio y después la trajo como esposa, es la que le da el muchachito primero. ¿Verdad? Un ejemplo. Dice, tomemos el caso de un hombre que tiene dos esposas y tenemos que entender, no es que Dios esté de acuerdo con que un hombre tenga más de una esposa, pero para este tiempo había razones legales por las cuales un hombre podía tener dos esposas. Un ejemplo, Abraham, porque Sara no podía tener hijos. Si después de cierto tiempo, por ejemplo, después de 10 años, si la esposa no le ha dado hijos al esposo, él tiene derecho, luego en la cultura, en este tiempo, de buscarse otra esposa. ¿Para qué? Para que le dé hijos. ¿Por qué? Porque era necesario tener hijos por la cuestión de la herencia, porque los hijos, sobre todo el hijo varón, era el que iba a cuidar de todo el resto de la familia y de las esposas que quedaran si él moría antes de tiempo. Dice, un hombre tiene dos esposas y que ama a una de ellas, pero no la otra. O sea, a una la quiere más que la otra. Algunas versiones dicen que quiere a una y la odia a la otra. No es que la odie, es que hay una que le tiene preferencia que la otra. Y el primogénito es el hijo de la mujer a quien no ama. Cuando tal hombre reparta la herencia entre sus hijos, no dará los derechos de primogenitura al hijo de la esposa a quien ama, ni lo preferirá en perjuicio de su verdadero primogénito. Es decir, el hijo de la esposa a quien no ama. Más bien reconocerá a este como el primogénito. Recuerden lo que pasó con Jacob y Lea y Rebeca. Él quería a Rebeca y el suegro le dio a Lea primero que a Rebeca. Y a Lea él como que no le tenía mucho cariñito. Él a quien amaba era Rebeca. ¿Quién le dio hijos primero? Lea. Y a pesar de que fue la que le dio hijos primero, él como quiera tenía preferencia por Rebeca, de tal manera que ustedes saben que el primer hijo que tiene Rebeca es José. ¿A quién Jacob le da el abrigo, le da la túnica? A José. Pero esto tiene que ver, por eso Dios ahora dice, el que es primogénito, sea de la esposa que te guste o sea de la esposa que no te agrade, como quiera esa ley de primogenitura, tienes que seguirla. ¿Por qué? Porque al primogénito se le da el doble de las posesiones que le corresponden. Ese hijo es el primer fruto de su vigor, a él le pertenece el derecho de primogenitura. De nuevo, si usted compara las leyes de otras naciones, hacían como le daba la gana, le daban la primogenitura, o sea, le daban la herencia más grande al hijo favorito. Y recuerden que habían a veces muchas esposas. Pero Dios dice, no, el que es primogénito, punto. Es el primer hijo que te nace. ¿Por qué? Porque el primogénito iba a ser el responsable de toda la familia cuando el padre muriera. Por eso se le daba doble para tener con qué cuidar del resto de la familia. Era responsable sobre todo por las mujeres de la familia. Por lo tanto, aquí Dios le dice, si es primogénito, a ese le toca la doble herencia primero. Y luego entonces tenemos el caso del hijo rebelde. ¿Por qué? Vamos a suponer que es el caso de este hombre con dos mujeres y en vez de darle la herencia al primogénito verdadero, se lo da al hijo de la mujer favorita. Pues lógico, el que era primogénito se va a poner rebelde. ¿Okay? O sea, tenemos que ver que hay secuencias de estos mandamientos, no están ahí por el azar. Dice, si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde, que no escucha a su padre ni a su madre, ni los obedece cuando lo disciplinan, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán a los ancianos. Cuando dice a la puerta de la ciudad y a los ancianos, realmente se está refiriendo a la corte de los jueces elegidos de esa ciudad. Recuerden que la vez pasada habíamos hablado que cada ciudad tenía un mínimo de 3 jueces. ¿Ok?
Recuerden que siempre que hablan de las puertas y los ancianos se está haciendo referencia a los jueces de esa ciudad. Y dirán los padres ancianos, este hijo nuestro es obstinado y rebelde, libertino y borracho, no nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así extirparás el mal que haya en medio de ti, y todo en Israel lo sabrán y tendrán temor. Resulta que aquí está bien abreviado este mandamiento, pero si usted busca este mandamiento en los libros de Halajá judío, además de esto, hay otras reglas que tenían, hay otras características que este hijo rebelde tenía que haber hecho. Además de ser rebelde y obstinado, si se iba a tomar, a beber con sus amigos, era porque les robaba el dinero a sus padres, lo malgastaba, hacía todo lo incorrecto y otras cosas que aquí no están escritas, pero lo que dan a entender es que eran tantas las situaciones que este hijo rebelde tenía que cometer, que realmente esto nunca se llevó a cabo, porque realmente nadie cumplió con todos los requisitos de lo que realmente, según la Torah, describe como un hijo obstinado y rebelde. Y le doy gracias a Dios por eso, porque cuando yo era joven, mi rebeldía sobrepasaba. Si hubiera sido más que esto que está aquí, ya hace rato me hubieran linchado. Anyway, pero Dios es misericordioso. Pero realmente, si uno busca en la historia de Israel, esto nunca se llevó a cabo. ¿Okay? Era por si acaso surgía. Y luego viene otra serie de leyes, sobre todo en la 22 habla, dice, si alguien por ser culpable de un delito, o sea, de un crimen, es condenado a la horca, o sea, aquí dice la horca, pero no era que los ahorcaban, era que lo colgaban de un madero. No es como a horca que le ponen el lazo en el cuello, sino que como decir un crucificar. No dejarás el cuerpo colgado del árbol durante la noche, sino que lo sepultarás ese mismo día. O sea que esto se hacía en un árbol. Y Dios dice que aunque ese criminal recibió el castigo necesario con todo y eso, antes de que llegue la noche, tienes que bajarlo del árbol. No lo puedes dejar colgado. ¿Por qué? Porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. No contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. ¿Por qué? Porque aún ahí Dios le quiere dar dignidad de nuevo por ser simplemente un ser humano. Sí fue malo, se le dio su castigo, murió, pero él dice, está bien, murió y lo dejas colgado ahí, pero antes de que caiga el sol, bajas al individuo y lo entierras. Enterrar significa honrar. No puedes dejar a ese individuo ahí porque aún así Dios lo considera un ser humano. Recuerda que todo ser humano está creado a la imagen de Dios. Pero quiero leerle a ustedes algo con respecto a la crucifixión para que entendamos por qué a Yeshua pidieron su cuerpo. ¿Okay? Le quiero leer un poquito sobre la crucifixión para que entendamos mejor entendimiento con respecto a la cultura. Dice, en el mundo antiguo la crucifixión era vista como una forma de ejecución vergonzosa y penosa. La crucifixión era el castigo más horrendo en términos de vergüenza. Dice, relieves de batallas asirias representan un antecedente de la crucifixión que consistía en, así lo hacían los de Asiria, atravesar a las víctimas con estacas. ¿Okay? O sea que lo que hacían era desde la parte de abajo de atrás, desde el ano, realmente los ponían en esa estaca y lo atravesaban, que la estaca le salía por detrás del cuello. Vivos. Dice que consistía en atravesar a las víctimas con estacas fuera de los muros de las ciudades conquistadas. Los persas generalizaron el uso de la crucifixión, aunque a veces la crucifixión se llevaba a cabo solo después que la víctima había sido ejecutada por otros medios. Por ejemplo, una de las cosas que dice la Torah es que a veces apedreaban a la persona, moría, entonces luego lo colgaban en un madero. ¿Por qué? Porque el colgarlo en un madero era el acto más vergonzoso.
pero era después de muerto, ¿okay? Para exhibirlo, algo público. Dice, común a muchas de estas culturas es la perspectiva de que la crucifixión era una forma de ejecución reservada para los peores delincuentes, así como para los esclavos. Alejandro el Grande se convirtió en la forma más común de ejecución para los traidores, los ejércitos derrotados y los esclavos rebeldes. Tiempo después, bajo el Imperio Romano, solo los romanos no ciudadanos de la clase baja y los delincuentes violentos podían ser crucificados. Las únicas excepciones posibles eran en casos de alta traición o deserción durante tiempos de guerra. Los esclavos eran particularmente vulnerables a la imposición de crucifixión. Fue oficialmente aceptado como la pena de muerte más dolorosa y vergonzosa, más aún que la decapitación, que ser arrojado a animales salvajes o hasta ser quemado vivo. Por estas razones, esta penalidad atroz frecuentemente se le imponía a los extranjeros que eran vistos como amenazas para el gobierno romano. Josefo, para lo que ustedes saben, Josefo fue un historiador, Josefo fue un sacerdote del templo, pero a la misma vez fue un historiador. O sea que lo que ha escrito Josefo, él estaba ahí en persona cuando las cosas ocurrieron en el primer siglo, en el primer templo. Por lo tanto, cuando usted lea las cosas de Josefo, una buena idea de lo que estaba pasando en el primer siglo. Dice, Josefo escribió que el sumo sacerdote saduceo, Alejandro Janeo, recuerden, este Alejandro Janeo vino después de la cuestión de los macabeos. Recuerden la guerra de los macabeos que le ganaron a los de Grecia y recogieron, dedicaron de nuevo el templo. Pues este individuo después mismo se hizo sumo sacerdote. Dice, cometió la siguiente atrocidad contra sus enemigos, los fariseos. ¿Okay? Porque Alejandro era saduceo, entonces se le fue en contra de los fariseos. Mira lo que les hizo. Mientras festejaba con sus concubinas, este individuo, a la vista de toda la ciudad, ordenó que alrededor de 800 de ellos fueron crucificados. Y mientras aún estaban vivos, ordenó que fueran cortadas las gargantas de los hijos y las esposas de estos enfrente de ellos. Este es el sumo sacerdote, saduceo. 800 fariseos matados, crucificados, y antes de que murieran, trajo todos sus hijos para que los degollaran enfrente de ellos que estaban muriendo. O sea que eso fue lo último que vieron. Dice, las víctimas eran a menudo azotadas o torturadas antes de la crucifixión. Las crucifixiones se llevaban a cabo en una sola estaca vertical o en una estaca vertical con una viga transversal cerca o en la parte de arriba. Recuerden que muchas veces en las películas enseñan a Yeshua llevando una cruz completa. Yeshua lo que llevó fue esa viga, una viga sobre su hombro, no fue la cruz completa. Porque esa viga entonces fue clavada a un árbol. Dices, a veces se pegaban bloques a la estaca como asiento, reposapiés o ambos. Dependiendo de la presencia de estos bloques, la víctima podía aguantar viva hasta 3 días. Los bloques le permitían a la víctima descansar parte de su peso, aumentando la posibilidad para la respiración y para la circulación. Sin los bloques, el peso de una víctima descansaría por completo en sus brazos, los cuales estaban sujetos a la viga transversal con cuerdas, clavos o ambos. Esto impedía la respiración, la circulación y conducía tanto al fallo cardíaco como cerebral. Para terminar la tortura, se podían quebrar las piernas de la víctima, después de lo cual no duraba mucho en llegar a la muerte. ¿Por qué? Porque está colgado así y está en una posición que si te tenía un asientito se podía descansar y estaba así 3 días. Y la cuestión era que los exponían al público desnudos. Entonces ya usted sabe que está medio muerto, tanta sangre de la tortura que va a suceder. Aves venían y los picaban, animales, insectos, y estaban ahí en esa tortura, en esa agonía, en lo que morían. Dice,
Para terminar la tortura se podían quebrar las piernas de la víctima, después de lo cual no duraba mucho en llegar la muerte. Frecuentemente el cargo contra el culpable se escribía y se clavaba en la cruz sobre la cabeza. Para disuadir a los rebeldes y a los criminales, las crucifixiones casi siempre se llevaban a cabo en lugares sumamente visibles. Durante la vida de Yeshua, los romanos usaban la crucifixión para ejercitar y espantosamente exponer su autoridad sobre otros. Por eso, cuando Yeshua muere en el madero, Roma se creía que habían acabado, o sea, habían mostrado todo el poder de su autoridad sobre Yeshua y habían acabado ahí. Pero no sabían que el Padre tenía otro plan. Dice, los judíos consideraban esa ejecución torturante como una forma maldita de muerte. Porque recuerden que el judío no pudieron crucificar a Yeshua, fueron los romanos. Y ellos entendían que esa era la peor forma de morir, porque la Torá dice, maldito cualquiera que es colgado en un madero. Dice, en Deuteronomio 21:23, declara que cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. Documentos descubiertos en Qumran revelan que muchos judíos de la época de Yeshua aplicaron este texto a la crucifixión romana. Esta perspectiva de la crucifixión demuestra por qué el apóstol Pablo escribió que la cruz de Mesías era tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. Porque para el judío era la peor forma de morir una persona. Entonces ellos van a decir, ¿cómo es posible que el Mesías, dicen que el Mesías muera así? Entonces para el gentil, que no lo reconoce como Mesías, ve y dice, este es el hombre más malo del mundo, por la forma en que murió. ¿Quién se hubiera imaginado que el unigénito de Dios voluntariamente asumiera la maldición que debió haber sido nuestra? Este emblema de vergüenza se ha convertido de esta manera en símbolo de nuestra salvación. Por lo tanto, la crucifixión es lo más vergonzoso y lo más terrible a una persona. Sin embargo, Yeshua padeció por eso. Pero siendo la forma más vergonzosa y creyendo el gobierno romano que habían puesto toda su autoridad sobre Yeshua, no contaban con que a los 3 días el Padre lo resucitó y lo elevó a una honra aún más grande de la que tenía. ¿Okay? Sí, por lo tanto, por eso lo que sufrió Yeshua por nosotros, realmente cuando uno ve y piensa en estas cosas, da que pensar. ¿Okay? En el capítulo 22, entonces, comienza a hablar de unas leyes de cómo tú vas a tratar entonces ahora a tu prójimo. ¿Okay? Las primeras tenían que ver con prisioneros, si era mujer o si era criminales o otros casos con otros tipos de individuos en la sociedad. Ahora aquí tiene que ver con tu hermano. Dice, si ves que un buey o una oveja de tu hermano se ha extraviado, no te hagas el desentendido, sino llévalo enseguida a su dueño. Si el dueño no es tu vecino o no lo conoce, lleva el animal a tu casa y cuídalo hasta que el dueño te lo reclame. Entonces se lo devolverás. Lo mismo harás si encuentras un burro, un manto, cualquier otra cosa que se le haya perdido a tu hermano. No te portes con indiferencia. O sea, si te encuentras algo y le pertenece a alguien, no te hagas dueño de él hasta que alguien lo reclame. No es tuyo. ¿Qué? Lógico, tienes que darle tiempo para que aparezca el dueño. No te crees que todo lo que tú ves por ahí lo agarras y lo haces tuyo. No es así. Si en el camino encuentras caído un burro o un buey que pertenezca a tu hermano, no te hagas el desentendido, ayúdalo a levantarlo. ¿Okay? De nuevo, ve a tu hermano con una necesidad, no le pases por el lado y te hagas el indiferente como no te conozco. Ayúdalo. O sea, nuestro deber es ayudar en todo posible a nuestro hermano. Dice, la mujer no se pondrá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque el Señor, tu Dios, detesta a cualquiera que hace tal cosa. Lógico, hoy día este mandamiento se sale por la ventana porque esto tiene que ver con cultura y tiene que ver con cómo la sociedad define feminidad y masculinidad. Hoy día, con lo que está pasando en el mundo, no sabemos ni quién es quién ni cómo es acá. ¿Okay? Pero conforme a la palabra, ¿por qué? Porque hay una distinción.
Dios hizo el varón varón y a la mujer mujer. Si no, no lo hubiera hecho a todo el mundo igual. Por lo tanto, hay ciertas cosas que hacen una distinción. Entonces Dios dice que esos roles o esas características que Dios le ha dado al individuo no deben ser mezclados de tal manera que no se oscurecen y no se sabe qué cosa es quién. ¿Por qué? Porque para Dios es una abominación. Dice, si en el camino encuentras el nido de un ave, en un árbol o en el suelo, y la madre echada sobre los polluelos, sobre los huevos, no te quedes con la madre y con la cría. Quédate con los polluelos, pero deja ir a la madre. Así te irá bien y gozarás de larga vida. En los comentarios da a entender que tienes que... No sé si ustedes han visto cuando por ejemplo, una gallinita o cualquier ave tiene un nido con su huevito, quizás ya los huevitos salieron los pajaritos, y usted se acerca, ¿qué hacen? Se revolotean y está protegiendo y no se mueven porque tienen miedo que le hagan algo a sus bebés. Pues entonces ellos dicen, trata de echarla, de que ella se vaya, para que entonces tú puedas tomar o los huevitos, los pollitos, lo que sea, pero no, dice, no tomes a la madre con sus hijos. ¿Por qué? Porque ahí detienes la reproducción. El propósito es que la vida siga. Entonces él te dice, si en ese mandamiento tan pequeño eres fiel, te dice, así te irá bien y gozarás de larga vida. Imagínate si entonces cumple con los mandamientos más grandes. Otra cosa, en la Torá, Dios es muy a favor de los animales. Él no quiere crueldad a los animales. Él los creó para disfrutarlos y para que sean de una bendición, no para tratarlos mal. Dios está en contra del maltrato de animales. Entonces dice, cuando edifiques una casa nueva, construye una baranda alrededor de la azotea, no sea que alguien se caiga de allí y sobre tu familia recaiga la culpa de su muerte. En estos tiempos las casas, los techos eran planos. ¿Por qué? Porque las casas subían a los techos, por ejemplo, para dormir a veces de noche, porque si había mucho calor, recuerden que en este tiempo no había aire acondicionado. Subían de noche, dormían a veces en los techos, o si tenían mucha gente visitando, pues los llevaban para el techo. Otras veces cenaban en los techos, o a veces la ropa o algunos productos secaban las hojas de ciertos alimentos. Entonces dice, si vas a tener un techo en el cual van a subir personas, asegúrate de ponerle una baranda para que nadie se caiga. O sea, porque si no lo hace, eso es negligencia y se mata a alguien cuando pudiste haberlo evitado. Eso es culpa tuya, esa sangre cae sobre ti, sobre tu familia. Hoy día no tenemos eso, pero hasta cierto punto, un ejemplo, si tienes un perro que es bravo, que sabe que muerde y no lo tienes amarrado y entra alguien y lo muerde, pues tú eres culpable por eso. ¿Okay? Por eso hoy día sí existen tantos seguros para protegerse uno, porque si sucede algo, ya entonces uno es negligente. Dice, cuando plantas en tu viña, no mezcles diferentes clases de semillas. O sea, si vas a plantar, tiene un sitio donde usualmente es para plantar uvas, no mezcles las semillas. Si lo haces, tendrás que consagrar a Dios tanto el producto de lo plantado como el fruto total de la viña. O sea, que lo que nace ahí, entonces, no se debe mezclar. ¿Por qué? Porque puedes perder ambas cosechas, porque son cosas que quizás no van conjuntamente. Pero dice aquí, si después, porque en este tiempo, cuando entran a la tierra, van a haber ciertos viñeros que el templo los va a escoger para que esas uvas se usen para el vino que se va a usar en el templo. Entonces, si tú vienes y mezclas esas semillas de las uvas con otro tipo de semilla, todo lo que crezca ahí es santificado y tiene que ser dado al templo. Dice, no ares con una yunta compuesta de un buey y un burro. ¿Por qué? Porque son dos animales bien distintos. Si tienes un buey y tienes un burro, usted sabe que los burros son medio burros, no quieren moverse muchas veces, y el buey es un animal de trabajo. Entonces van a pasar peleando y no vas a lograr nada. O sea, no puedes poner dos animales que no sean del mismo característica, del mismo personalidad, porque no te va a funcionar. Dice, no te vistas con ropa de lana mezclada con lino. O sea, no puedes mezclar lana y lino. Y en uno de los videos que yo hice con respecto a las frecuencias de la ropa,
el lino y la lana tienen la misma frecuencia. Entonces, cuando tú las mezclas, se cancelan. Entonces, esa energía positiva que tenía ese material, en vez de ayudarte, te quita energía a ti. ¿Okay? Entonces, no se mezcla la lana y el lino. Pero en el verso 12, donde dice, pon 4 bolas en la punta del manto con que te cubres, o sea, los tzitzit. La excepción es los tzitzit. Los tzitzit pueden ser de lana y lino, porque el cordón, el hilo que es azul, se supone que sea de lana. Y el resto, los que son blancos, usualmente son de lino. Es donde hay excepciones. La ropa del sumo sacerdote es una mezcla de lana y lino, y los tzitzit también. Es la única excepción. Pero con respecto a las demás ropas que usa la persona, no debieran ser mezcladas. Y hoy día, la mayoría de la ropa nuestra es sintética. Y sintética lo que hace es que nos drena la energía del cuerpo. Mientras que si usas lino o usas lana, esa energía de esa tela, de ese material, aporta a la energía y a la frecuencia de tu cuerpo. Y eso se ha comprobado científicamente, pero como siempre, Dios sabe más que nosotros. Luego vienen una serie de leyes que están relacionadas con el matrimonio. Dice, si un hombre se casa y después de haberse acostado con su esposa le toma aversión y falsamente la difama y la acusa, alegando, me casé con esta mujer, pero al tener relaciones con ella descubrí que no era virgen, entonces el padre y la madre de la joven irán a la puerta de la ciudad y entregarán a los ancianos pruebas de que ella sí era virgen. Lo que hacían antes existía que, por ejemplo, una de las cosas que usaban para mostrar si la muchacha era virgen o no, era que la primera noche de boda, si había sangre en la sábana, eso mostraba que ella era virgen. Pero eso no era la única forma, porque hay personas que aunque son virgen, no sangran cuando tienen su primera relación, pero entonces había otra forma de mostrar que si ella era virgen. El problema es que aquí el esposo está falsamente acusando a su esposa. Dice, el padre de la joven dirá a los ancianos, recuerden que los ancianos son los jueces. A este hombre le entregué mi hija en matrimonio, pero él le tomó aversión. Ahora la difama y alega haber descubierto que no era virgen. Pero aquí está la prueba de que sí lo era. Entonces sus padres exhibirán la sábana a la vista de los ancianos del pueblo y ellos tomarán preso al hombre y lo castigarán. Aquí el castigo son azotes. Además, le impondrán una multa de 100 monedas de plata. ¿Por qué 100? Porque originalmente el precio que se daba por la novia eran 50 ciclos. Aquí tienen entonces que pagarle al papá el doble por haber difamado a una virgen israelita, y se la darán al padre de la joven. Ella seguirá siendo su esposa y mientras él viva no podrá divorciarse de ella. Se quejó de ella, habló falsamente de ella, se comprobó lo que él dijo que era falso, entonces ahora se tiene que quedar con ella hasta que se muera. ¿Okay? Además de eso, pagarle al papá 100 ciclos de monedas de plata y callarse la boca. Así que ese es el caso en cual él la acusa a ella falsamente. Ahora viene el caso en que es cierto. Dice, pero si la acusación es verdadera y se demuestra la virginidad de la joven, la llevarán a la puerta de la casa de su padre y allí los hombres de la ciudad la apedrearán hasta matarla. En otras palabras, él se casó con ella y no era virgen. Se había cometido adulterio antes de casarse. Y ustedes saben que el castigo de adulterio es muerte. Esto le pasará por haber cometido una maldad en Israel y por deshonrar con su mala conducta la casa de su padre. Así extirparás el mal que hay en medio de ti. Recuerden que esto es una sociedad de honor y vergüenza. En aquel entonces, una muchachita que se casaba sin haber sido virgen había cometido adulterio. Y eso traía vergüenza no tan solo sobre ella, sino sobre toda la familia de su padre. Y ahora viene el caso en que dice, si un hombre es sorprendido durmiendo con la esposa de otro, o sea que aquí ya es adulterio entre los dos. Los dos morirán, tanto el hombre que se acostó con ella como la mujer. Así extirparás el mal que hay en medio de Israel. O sea, estos son leyes que tienen que ver con matrimonio o con adulterio.
Dice, si en una ciudad se encuentra casualmente un hombre con una joven virgen, ya comprometida para casarse, y se acuesta con ella, llevarán a ambos a la puerta de la ciudad y los pedrarán hasta matarlos. De nuevo, una muchacha que está comprometida ya se considera casada. ¿Okay? ¿Y por qué los matan a los dos? Porque ella no gritó pidiendo ayuda a los de la ciudad y al hombre por deshonrar a la prometida de su prójimo. Así extirparás el mal que haya en medio de ti. Pero si un hombre se encuentra en el campo con una mujer, una joven comprometida para casarse y la viola, solo morirá el hombre que forzó a la mujer a acostarse con él. A ella no le harás nada, pues ella no cometió ningún pecado que merezca la muerte. Este caso es como el de quien ataca y mata a su prójimo. El hombre encontró a la joven en el campo y aunque ella hubiera gritado, no habría habido quien la rescatara. Es la diferencia de un lugar en que la muchacha pudo haber gritado y alguien pudo haber escuchado y la hubieran ayudado, pero si ella no grita en un sitio que ella puede gritar y que alguien la escuche, dan a entender que ella estaba de acuerdo con el muchacho, que fue lo que pasó con Dina, la hija de Jacob, que el muchacho, Shechem se enamora de ella, tiene relaciones con ella y ella está en un lugar que ella pudo haber gritado y no nadie menciona que ella gritó, y pues, pasó lo que pasó. Pero aquí en este caso es que si ella está en un sitio, le ocurre un sitio en que ella, aunque grita, nadie viene a su ayuda, pues entonces ya eso es una violación y al hombre hay que matarlo. ¿Sí? Entonces está el caso, si un hombre se encuentra casualmente con una joven virgen que no esté comprometida para casarse y la obliga a acostarse con él y son sorprendidos, el hombre le pagará al padre de la joven 50 monedas de plata y además se casará con la joven por haberla deshonrado. En toda su vida no podrá divorciarse de ella. O sea, aquí lo que está, todos estos casos es dándole honor a la mujer, tratando de darle favor a la mujer cualquiera de estas situaciones que ocurran. Si ella es culpable, va a ser tan culpable como el varón, pero si en ningún caso ella es culpable, pues entonces todo trata de favorecerla a ella. ¿Ok? Porque recuerden la dignidad del ser humano, Dios siempre está a favor de la dignidad y la justicia del ser humano. Dice, ningún hombre tendrá relaciones íntimas con la esposa de su padre, ya que usurpa sus derechos de esposo. Aun si ella queda viuda, un hijo no se puede casar con una mujer que haya sido esposa de su papá. No está hablando aquí de su madre, que está hablando, vamos a suponer que su papá se casó con otra mujer y luego él fallece o lo que sea la situación, un hijo no está, se supone que se case con una mujer que haya sido de su papá. ¿Por qué? Porque es una transgresión en contra de su papá. Y no creo que nos vaya a dar tiempo a leer todos los mandamientos, pero en el capítulo 23, cuando habla de exclusión de la asamblea, por ejemplo, el primer verso que dice, no podrá entrar en la asamblea del Señor ningún hombre que tenga magullado los testículos, mutilado el pene. La excepción es que no haya nacido así. Si nace así, cuando dice exclusión de la asamblea, tiene que ver con matrimonio. O sea, un hombre que, por ejemplo, tenga algún defecto que ocurrió después de ya de hombre, no nació con eso. Cuando dice exclusión de la asamblea, que no se puede casar con una israelita. ¿Okay? Se puede casar con un gentil que se convirtió al judaísmo, pero no se puede casar con una israelita nacida en Israel, o sea, nacida, criada en la Torá e israelita. Dice, tampoco no podrá entrar en la asamblea del Señor quien haya nacido de una unión ilegítima. O sea, en otras palabras, un hijo nacido de incesto, de adulterio, tampoco se puede casar con una mujer de Israel. ¿Okay? Y aunque dice aquí hasta la 10ª generación, lo que quiere decir es nunca. Y luego habla de los amonitas y los moabitas. Dice, no podrán entrar a la asamblea del Señor los amonitas y los moabitas. En otras palabras, un amonita y un moabita no se puede casar con una israelita. Aquí está hablando de los varones. Por eso Ruth se pudo casar con Boaz, porque Ruth era mujer. O sea, aquí está haciendo referencia a varones amonitas y moabitas. No se pueden casar con una israelita. Nunca. ¿Por qué? Porque ellos no le permitieron, no le dieron pan ni agua cuando yo tenía más necesidad.
Dice, no aborrecerás al edomita, pues es tu hermano, ni al egipcio, porque fuiste extranjero en su tierra. Con ellos, en la tercera generación, una israelita se puede casar. Y luego habla de higiene en el campamento. Si está en el campamento y un hombre tiene una emisión seminal de noche, tiene que hacer un mikvah y hasta por la noche no puede entrar de nuevo al campamento. Igualmente, si tiene alguna necesidad, tiene que ir fuera del campamento, hacer un roto en la tierra, hacer su necesidad, cubrirlo, entonces puede entrar al campamento. ¿Por qué? Porque en el campamento mora Hashem, que va en medio de ellos defendiéndolos en la guerra. Luego habla de otras leyes, habla de las leyes de prostitución ritual. Recuerden que en el antiguo Medio Oriente había mucha prostitución ritual, en el cual mujeres y hombres servían como prostitutos y prostitutas en el templo, como parte de los ritos que hacían a los dioses paganos. Entonces Dios dice, eso no lo puede hacer el pueblo de Israel. Luego habla de que tampoco puedes usar un dinero, si ganaste dinero como prostituta, tampoco no puedes traer el diezmo de ese sueldo que sacaste. No puedes traerlo. Ay, me gané esta noche $1,000. No puedes, pues vos te dejas diezmar. Después de haber prostituta, no, Dios dice, no me traigas nada, no necesito nada de ti. Entonces habla de no puedes cobrarle intereses a tu hermano. Si tu hermano tú le prestas dinero o te prestan a ti, si están dentro de la comunidad, aquí hermano se tiene que entender cómo. Personas que están en el pacto contigo, no puedes cobrarle dinero, intereses. Ahora, si no está en pacto, un gentil, un extranjero, cóbrale todo lo que tú quieras. Okay. Y luego te dice de que si entras en la viña si hace una promesa a Dios, la tiene que cumplir. Si entras en la viña de tu prójimo, aquí es lo que da a entender si vas a laborar en la viña de un prójimo, mientras estás laborando, por ejemplo, a las personas que de aquí van a Yovel, a recoger uvas en Israel, mientras tú estás recogiendo uvas, te puedes comer tu uvita, pero no venga y traiga el camión y lo llene de uvas, ¿okay? Porque no es tuyo, estás robando. Por eso cuando Yeshua iba con sus discípulos, están hablando, pasan por un sitio, un campo donde hay trigo, y ellos vienen y recogen del trigo, y empiezan a comer, eso estaba bien, pero no era que vinieran con un saco y agajaron una estiva de trigo, ¿okay? Porque es robar. Igualmente a un animal que está trabajando, no le puede poner un bozal, porque mientras está contigo, arando, va comiendo. O sea, no seas cruel, aún en eso no puede ser cruel. Y luego habla del divorcio. Aquí lo que tenemos que entender que el divorcio en el judaísmo tiene dos fases. La primera fase es que el hombre le da una carta de divorcio a la mujer y se separan por completo. ¿Okay? Pero una vez están divorciados, si esa mujer se divorcia de su esposo y hay una razón razonable. Recuerden que durante el tiempo de Yeshua habían dos casas, la de Shammai y la de Hillel. Shammai decía que te puedes divorciar de tu esposa solamente si ella comete adulterio. Mientras que Hillel decía, no muchachos, si ya no te gusta o se puso muy gorda o te puso muy fea o te quemó el arroz, puedes divorciarte por cualquier razón. ¿Okay? Pero hoy día, en el término de halajá del judaísmo, hay ciertas restricciones, ciertas reglas por las cuales las personas se pueden divorciar. Es permitido. Y tanto el varón como la mujer pueden iniciar el divorcio. Pero lo que quiere decir aquí, que por cualquier cosa no es lógico que una persona se divorcie. Entonces consiste en dos fases. Tienen que darse carta de divorcio y separarse. Vamos a suponer que una pareja se divorcia. Él va y con el tiempo se casa con otra y ella se casa con otro. El segundo esposo de ella o se muere y la deja viuda o se divorcia también de ella y después decide volver con el primer esposo. Dios dice, eso no se hace. Una vez tú estás divorciada, no te puedes volver a casar con tu primer esposo. No da todas las explicaciones, pero la explicación es que Dios lo dijo y así es. Una vez tú estás divorciada,
Sí, un mandamiento que para, pues, porque esto en Hollywood no lo han leído porque Elizabeth Taylor fue una que tuvo como 10 matrimonios. Así que, déjame ver qué otra cosita hay aquí. Con respecto al pobre, si el pobre te debe algo, no impongas a la tal manera que avergüences a ese pobre. No te metió en la casa pidiéndole a cada rato, mira, me debe, dame esto. ¿Okay? Porque eso es oprimir. O sea, no aprovecharte del empleado, sobre todo si es pobre y necesitado. Por ejemplo, como hacen mucho aquí, cuando vienen a recoger tomate, le pagan una miseria y esas personas están trabajando bajo ese sol. Y lo que le pagan una miseria es un abuso. Dios no está de acuerdo con eso. No pueden negarle derecho ni al huérfano, ni al extranjero, ni a la viuda. Sobre todo si le está haciendo injusticia a estas personas y ellos claman a Dios, no tienes dónde esconderte porque yo te aseguro que lo tuyo viene. Y cuando vaya a cosechar algo, dice, deja algo para el pobre. No recoja todo. Si tiene un árbol, vamos a suponer, de manzana. Bueno, en Israel, que hay muchos olivos, una de las cosas que hacen es que jamaquean el árbol y caen cuando están maduras, caen la aceituna y las recogen, ¿no? Él te dice, ok, o sea, cayeron todos los que cayeron, ahora no te vayas a trepar el palo, asegurarte que agarras cuánta olivo hay en la aceituna está. Dice, deja eso para el pobre. Deja eso para que pase por el camino y quiera comerse una aceitunita, la agarre. Pero no te trepes y saque cuánta... No seas mezquino. ¿Sí? Sí. Déjame ver otra cosa aquí. Con respecto al mandamiento de una mujer que queda viuda y no tuvo hijos con su esposo, se supone que el cuñado se case con ella para darle hijos. ¿Por qué? Porque los hijos son los que mantienen el nombre de su papá. Los hijos son los que promueven el futuro, los que mantienen el pacto. Por lo tanto, una mujer casada no tiene hijos y tiene cuñados. La obligación era que un cuñado se casara con ella para darle hijos a nombre de su hermano. Si él no quiere, esto tiene que llevarlo a los jueces y ella tiene que hacer un rito, y el rito es lo siguiente. Estoy en el capítulo 25, verso 9, y la cuñada se acercará a él y en presencia de los ancianos, que son los jueces, le quitará una de las sandalias, le escupirá en la cara y dirá, esto es lo que se hace con quien no quiere mantener viva la descendencia de su hermano. Y para siempre se conocerá en Israel a ese hombre, a su familia, como los descalzos. Eso es un rito de vergüenza. ¿Recuerdan a Ruth? Boaz fue primero al que le tocaba casarse con ella. Dentro de la familia, recuerda que ella había sido viuda, entonces le correspondía dentro de la familia que alguien la socorriera y se casara con ella. Entonces Boaz ya estaba enamorado de Ruth y Ruth de él, pero él, siguiendo la Torá, fue donde el primo, dijo, mira primo, ¿tú te quieres casar con Ruth? A la verdad que no, chico, pues Ruth, ven acá, coge la sandalia y escúpele la cara y ese fue el trueque, o sea, el ritual, porque el muchacho no quiso casarse con ella. Entonces Boaz se pudo casar con ella. Recuerden que esto es una sociedad de honor y vergüenza. Todos estos mandamientos es para mantener honor, para mantener justicia, rectitud, equidad e igualdad. Vayan y léanlo de nuevo. Hay cosas lógicas que no podemos aplicar hoy día, pero hay ciertas cosas que sí se pueden aplicar. Sobre todo en tu relación para con tu hermano, cómo tú tratas a tu hermano, cómo tú tratas al pobre, al extranjero, al huérfano, a la viuda. Sin lo que estás haciendo, sino aquí habla también de medidas falsas. No puedes tener dos medidas para cuando vas a vender o a comprar algo y robarle a la persona, engañar a las personas. ¿Okay? Todas esas cosas, Dios está en contra de ello. ¿Okay? Bueno, tenemos 3 minutos para preguntar. Vamos a ver cómo resolvemos esto ahora.